nuevas medidas para esta etapa de la cuarentena después de tantos meses. ¿Qué es lo que cambia ahora? ¿Va a haber nuevas actividades, Bernardo? Se viene la etapa de distanciamiento. Me parece que esa es la principal novedad que va a anunciar hoy el presidente Alberto Fernández. Lo vemos ahí reunido con Axel Kicillof, con Horacio Rodríguez Larreta, Santiago Cafiero, Diego Santilli, todos los equipos, como siempre, en lo que tiene que ver con la cuarentena del AMBA. Por eso sí podemos hablar, no sé si del fin de la cuarentena, pero sí del fin del aislamiento social preventivo obligatorio en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en el AMBA, en lo que tiene que ver con el área del AMBA, y empezar con esta etapa de distanciamiento decía, que ya vamos a estar contando de qué se trata, pero que, por ejemplo, podría llegar a permitir reuniones de hasta 10 personas. Te digo una cosa, Bernardo. O sea, ahora ya no vamos a estar aislados, vamos a estar distanciados. Sí. ¿No? Eso es lo que va a suceder. Yo creo que es una zaraza. Porque la verdad que me parece que ya hace bastante está pasando cualquier cosa. Ya hace bastante que hay reuniones, ya hace bastante que hay encuentros de más de 10 personas, 20, 30. Esto de distanciamiento, aislamiento es una zaraza que van a anunciar ahora, pero a lo que hay que estar atento es a qué actividad empieza a transcurrir un camino de legalidad, porque esa es otra también. Las actividades están ya dándose en muchos casos, pero en forma blue, ¿no? En forma no legal. Bueno, ¿qué es lo que se va a blanquear ahora como para poder que empiece a generarse legalmente como actividad permitida, ¿no? En esta etapa? Sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, el intento de hoy es que se liberen todas las actividades profesionales, que se pueda trabajar con normalidad todos los sectores profesionales. Pero también hay un intento de la ciudad y están evaluando protocolos que no sé si van a llegar para este lunes, pero de avanzar con la liberación del transporte público. ¿Esto qué significa? Que ya no sea solo para esenciales, que pueda ir más gente, sobre todo en lo que tiene que ver con el colectivo, y que pueda empezar a ir gente parada en los colectivos, obviamente con algún tipo de protocolo, pero no solo los que van sentados. Así que me parece que por ahí puede llegar a venir algún tipo de anuncio, algún tipo de novedad esta tarde. Bien, perfecto. Está Carla ya, con todas las novedades de lo que se viene cubriendo allí en Olivos, y ahí la tenemos, espléndida. Carla, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, aquí estamos en la Quinta de Olivos, en donde está el presidente adentro, está también el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y hace algunos minutos nada más ingresó el ministro de Salud, también Ginés González García. Se especulaba con que iban a grabar en los próximos minutos el anuncio, que va a ser solamente del presidente y evidentemente va a ser grabado, no va a haber conferencia, al menos en el día de hoy. De esta próxima etapa, que ustedes bien lo estaban explicando, sería el fin de la cuarentena, el fin del ASPO, como lo conocemos hasta ahora, para pasar al DISPO, que es el DISPO, el distanciamiento social. Esto sería como la cuarentena, como la venimos conociendo hasta ahora, pero con algunos permisos más, que en realidad hay que decir, Fernando, que es como blanquear algo que ya se viene haciendo de hecho, como que cada anuncio de las nuevas etapas de la cuarentena termina yendo por detrás de lo que empieza a suceder varios días antes o varias semanas antes en la realidad, ¿no? Porque claro, esto que mencionaba recién Bernardo, de el transporte público. Yo soy usuaria de todos los días del transporte público, tanto del colectivo como del subte, y nadie pide permisos, nadie controla que sean solamente esenciales los que viajen en el subte o en el colectivo, mucho menos. En el subte quizá en Retiro, en las estaciones terminales, así de cabecera, sí te piden posiblemente a ver si tenés actualizada la Cuidar, la aplicación, pero no más que eso. Eso es lo que está pasando en la realidad. Y bueno, reuniones, se habla de habilitar reuniones en casas, en lugares cerrados, pero que tengan terraza, que tengan un patio o un balcón amplio, no más de 10 personas. Pero quizá lo que más resuene en el día de hoy es el tema de la educación. Ya se habló, se anticipó que se habilitaba las actividades presenciales en universidades. sí. También se habla de que en la ciudad van a empezar a partir del lunes las actividades presenciales en todas las escuelas, para todos los alumnos. Esto no va a ser obligatorio, no va a ser jornada de todos los días, de muchas horas, como veníamos conociendo antes de que empezara la cuarentena. Sí. Vos sabés que, Carla, precisamente sobre esto, y seguimos en línea con vos también, pero lo vamos a presentar acá, tenemos preparado qué es lo que piensa la ciudad para el regreso presencial de las clases de todos los niveles.
en una especie de ruta escalonada, ¿no? Pero de todos los niveles y presencial. No te vayas del contacto, Carla, ya seguimos, pero podemos repasarlo, Bernardo, ahí lo tenemos en placas. Dale, ahí lo estamos viendo. Los maternales, que son esos jardines de 45 días a 2 años, los chicos que asisten, obviamente. Y estamos hablando siempre apertura gradual desde el 9 de noviembre, esto es desde el lunes. Encuentros de estimulación temprana de un niño o niña con un docente más de un acompañante, ¿sí? Esto en el caso de los maternales. Las salas de 3 y 4 años, actividades deportivas, recreativas, lúdicas y artísticas al aire libre. Segundo a sexto grado, el primario, y segundo a quinto año o a cuarto, dependiendo el año de técnica en el secundario, van a haber actividades deportivas, recreativas, lúdicas y artísticas al aire libre. Pero no va a ser todo a partir del lunes, sino que a partir del lunes en forma escalonada, ¿no? Exactamente. Seguramente se irán sumando de a poco los ciclos. Se va a ir haciendo de manera gradual, como viene elaborando todos los protocolos de la Ciudad de Buenos Aires, en lo que tiene que ver con esta apertura bastante gradual que ha hecho y que ha avanzado bastante en el tiempo. Por eso decimos, a partir del 9 va a empezar esta especie de sistema de clases presenciales con este tipo de actividades. Ahora, acá ya no hay disputa. Que se van a ir incorporando. La disputa esa que se daba entre ciudad, provincia de Buenos Aires, nación, respecto de abrir, no abrir, empezar ahora. ¿Ya la ciudad resolvió esto y no tiene ni que consultarlo? Habría un aval general para confirmarlo esto. Generalmente lo que dicen en ciudad es que este tipo de decisiones no las tienen que validar con Nación, pero obviamente siempre hay un diálogo y siempre está la charla abierta. Por eso la reunión de hoy a la mañana entre Horacio Rodríguez Larreta, Alberto Fernández, Axel Kicillof, creo que llegó para pulir todo este tipo de detalles y para no solo avanzar con este tipo de actividades, sino con todo lo que te venía contando antes, que se puede llegar a venir, sobre todo lo relativo al transporte público. Vuelvo a Olivos. Carla, repasemos. ¿Cuándo sería el anuncio? ¿De qué manera? ¿Y quiénes están ahora en Olivos? A ver, Fernando, pregunta clave. ¿Cuándo sería el anuncio? Nadie lo sabe. Bueno, ya sabemos que es hora Alberto Fernández, puede ser en cualquier momento. Citando el horario Alberto Fernández, tal cual. Se hablaba desde un principio de que el anuncio iba a salir grabado entre las 3 y las 4 de la tarde. Esto aparentemente quedó completamente viejo. Aparentemente va a ser después de las 6, 7 de la tarde. Entonces, la conferencia que estaba pautada desde Gobierno porteño, allí en Uspallata, a partir de las 5 quizá también pase para más tarde. Después Axel Kicillof, que iba a hablar a las 18, quizá también se retrase. Aparentemente están reprogramando todo porque los horarios están cambiando. Por eso no podría confirmar en qué horario concreto, ni siquiera estimativo, porque desde las 3, 4 a las 20 hay como un abismo entre estas dos opciones de horarios que están dando desde Presidencia. Así que todavía nadie ha confirmado concretamente. Suponemos que en este momento se debe estar grabando, o en los próximos minutos ya empezaría a grabarse el anuncio. Aquí dentro está la gente de la Corte, de la productora que trabaja siempre con el gobierno, con Presidencia. Ya están empezando a grabar este anuncio que, repito, aparentemente será solo de Alberto Fernández, más allá de la foto unificada que consiguieron en la mañana de hoy, cuando alrededor de las 10:20 llegó Larreta aquí y un poquito más tarde llegó Kicillof en helicóptero. Hay que decir que él después se quedó. Después de que se fue Larreta, cuando terminó la reunión, él se quedó porque participaron de una videoconferencia junto con el presidente y con el ministro de Salud de la provincia, Daniel Goyan, con el presidente de Rusia, con Vladimir Putin. Carla. Esto para hablar de las vacunas. No trascendió las cantidades, no trascendió cuándo va a estar, no trascendió absolutamente nada, pero siguen hablando del tema vacunas. ¿Sí? Carla, es un poco una constante de los últimos anuncios de cuarentena, porque la verdad siempre se atrasaron en estos 8 meses los anuncios de Alberto Fernández en ese sentido, en términos horarios, pero que sí, en los últimos anuncios, la ciudad y la provincia tuvieron que estar siempre atentas para reprogramar los anuncios separados que tenían, porque Nación no los hacía. Esto viene pasando en los últimos, por lo menos, 3 anuncios. Totalmente. En el primero que había salido grabado, que había salido por las redes de Presidencia, se había anunciado, por ejemplo, para las 4. Esto hará 3 etapas atrás.
había sido anunciado para las 4, como no salía, la conferencia de Larreta estaba anunciada para las 5. No salía, dijeron, bueno, hablamos igual recién a las 7 de la tarde. Dijeron, hablamos igual nosotros, aunque no haya salido el anuncio presidencial. En paralelo, prácticamente 10 minutos después de que empezó la conferencia en Gobierno porteño, lanzaron el mensaje desde Presidencia. La segunda vez fue ese spot con una voz en off que ni siquiera habló el presidente, bueno, que salió grabado también con retraso en el horario que habían anunciado originalmente. Después el último, bueno, ya lo habíamos visto todos también en conferencia, pero bueno, en el video también grabado por parte del presidente. Pero hay que ver, hoy dicen, hablaban, por eso les decía recién, hablaban entre las 3 y las 4 iba a salir el anuncio grabado. Carla, hay que ver ahora si lo pasaron realmente para cerca de las 20. ¿qué se sabe de la charla con Putin, básicamente? Porque Axel Kicillof viene planteando, y lo planteó ayer, de que a partir de diciembre tiene la decisión de empezar a vacunar. Bueno, hay que ver, ayer la subsecretaria de Salud, Carla Bisotti, decía, estamos en tratativas, no compramos nada, todavía no hay nada cerrado concretamente, seguimos hablando, porque todas las vacunas están como en la misma fase, en la fase 3, en etapa de prueba. Hasta que no se cierre concretamente o hasta que no se dé por confirmada la efectividad de alguna de las vacunas, las negociaciones con los diferentes laboratorios, incluyendo el tema de Rusia, están abiertas, estamos todos en trámites. Así que no trascendió si hoy avanzaron un poco más en esto, aparentemente es algo que quiere anunciar de propia voz el presidente. Quizá lo haga en parte también en este discurso que tiene que grabar en el día de hoy. Bien, perfecto. Carla, en línea abierta entonces, y estamos esperando el reloj de Alberto Fernández cuando marca la decisión de que se conozca ya públicamente lo que han resuelto. Gracias, Carla. Hasta luego. Y mientras tanto estamos esperando en Olivos que se definan las cosas. En realidad creo que ya están definidas. Lo que falta definirse es cuándo se va a dar a conocer la comunicación. Martín Rodríguez Yebra está con nosotros. Martín, ¿cómo te va? Buenas tardes, muy bien. Sí, en minutos, probablemente entre las 3 y las 4 está previsto que se publique un mensaje del presidente grabado en el que va a explicar el fin, por lo menos en el área metropolitana de Buenos Aires, del famoso ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio, para pasar, sí, a una nueva etapa que se llama de distanciamiento social. Esto que puede parecer un cambio de siglas, tiene una relevancia importante, por un lado porque en definitiva se termina una era dentro de lo que es la gestión de la pandemia. O sea, Martín, Sí. perdóname, para ponerlo en claro, ¿no? Lo que estás explicando es, pasamos de aislamiento, es estar aislado, a distanciamiento, que es estar, pero distanciado, nada más. Es pasar a En la práctica, a lo es vipe, pasar ¿qué es? al decreto lo que la gente está haciendo ahora. Claro, blanquear, Deja de regir lo que es la prohibición de estar en la calle, excepto en determinadas situaciones, a la libertad de poder volver a salir respetando ciertos protocolos, Claro. en principio. Algunas actividades que estaban prohibidas pasan a habilitarse. Por ejemplo, se amplía mucho más la asistencia de chicos a colegios. Claro. Se añaden actividades sociales como puede ser los teatros culturales, ¿no? Los teatros, los cines, etcétera, que estaban absolutamente prohibidos durante estos 8 meses. Empiezan a habilitarse con algunos protocolos. Salones de restaurantes, por ejemplo. Los salones de restaurantes con más capacidad que la que Claro. hoy ya está funcionando. Hay una serie de actividades prohibidas que pasan a estar autorizadas. Y además, te diría, desde el punto de vista legal, también tiene una relevancia importante, porque hay muchas cuestiones que están atadas a la vigencia del ASPO. Claro. Por ejemplo, la ley de teletrabajo. Ah, mira. Empieza a correr el periodo en el que, a partir de la finalización del aislamiento preventivo, hay un periodo previo de 90 días y después ya sí efectivamente rige esa ley que tiene una serie de implicancias importantes para el mercado laboral O sea argentino. que, como lo explicás muy bien, la clave está ahí, que son las actividades que se abren, más allá de las que se blanquean. Digo, porque cuando uno antes iba por la autopista del oeste, por la Panamericana, y miraba para los costados y estaban jugando al fútbol, tomando mate, Claro. jugando al vóley, qué sé yo, uno pasaba así y decía, che, esto no se puede.
pero lo estaban haciendo igual. Exacto. Ahora vas a pasar y vas a decir, che, esto ya se puede. Exacto, si se respetan los protocolos correspondientes, se supone que sí. Por ejemplo, se va a poder habilitar las canchas de fútbol 5. Por ejemplo, que era un deporte de los que no estaba permitido, porque es un deporte de contacto. Bueno, se van a permitir con algunos protocolos, pero se va a permitir. Lo de los colegios que te decía, bueno, a partir del lunes en la Ciudad de Buenos Aires abren todos los colegios. No con clases, pero sí con actividades y con determinados protocolos, pero los colegios ya van a estar. O sea, las reuniones sociales, esto es importantísimo también para la gente que nos está viendo. O sea, hasta ahora la gente que se reunía con sus familiares no convivientes estaba incurriendo en una zona gris, por no llamarlo delito. Sí, en algo que estaba prohibido, por lo menos. Es algo no que estaba permitido. No estaba permitido. Claro. A partir de ahora, en esta nueva normalidad, las reuniones familiares en lugares abiertos, dentro de una casa, un patio, una terraza, etcétera, con una determinada cantidad, 10 personas, van a estar permitidas. Y así una serie de actividades que te van a dar una sensación, por lo menos de alivio, que ligada a la promesa de la vacuna y a un mensaje un poco distinto, más optimista, por lo menos para el área metropolitana de Buenos Aires. Entonces, El gobierno pretende darle otro impulso al fin de año. para Por ejemplo, ser técnicamente sí. correctos, pasamos del ASPO al DISPO. Exacto. Del ASPO al DISPO. La nueva sigla que hay que aprenderse es DISPO, Claro. que es también relativa, porque si suben los casos, se volvemos al ASPO. ¿no? Ok, O sea, ok. ante Pero digo, ahora un viene un rebrote. policía y te para yendo a un lado y dice, no tengo permiso de entrar. No, estamos en DISPO, le digo. Exactamente. No Vamos creo a que te paren, como creo que ya no te deben estar parando No, hace no, pero tiempo. bueno, pero digo. Porque hace Ponele, tiempo que los ponele. controles del ASPO no Sí. están funcionando, pero la idea es que sí, a partir de ahora existe libertad de movimiento, Ajá. una vez que se anuncie Bien. esta nueva etapa. Gracias, Martín. A vos. Nos vamos a Madrid. ¿Estarán en ASPO o en DISPO en Madrid? ¿O es muy criollo?